el Real Madrid es un club totalmente obsesionado y acomplejado. Primero llega Florentino Pérez, hace poco pasó esto, y paga 40 millones más por Arda Güler. El Barça ya lo tenía cerrado, como no, estas cosas no las he leído en fuentes malas como, yo que sé, Marca, Mundo Deportivo, cualquier fuente random en Twitter. Propio Fabrizio Romano salió diciendo que Arda Güler lo tenía cerrado el Barça por unos 20 millones, 30, y llega Florentino Pérez y le pagó mucho más al club de Turquía y mucho más al padre. Un jugador que no era ni de cerca necesario para el Real Madrid, y luego se demostró porque llegó y ni siquiera tuvo minutos ese tipo. Ni siquiera pudo jugar, pese a que Arda Güler, en mi opinión, es un gran jugador, pero sus primeras temporadas en el Real Madrid es que era un jugador que no estaba planeado y que no tenía encaje, porque Ancelotti no le servía y no quería jugar con Arda Güler de titular. Y esas cosas son cosas que hace un club obsesionado. Nunca hemos visto a Barça TV haciendo videos larguísimos exponiendo al Real Madrid. En cambio, el Real Madrid sí ha hecho. El Real Madrid es el único club, un club totalmente ladrón, totalmente tramposo, que su historia se basa en robar y robar y robar y robar. Pero sí, hasta el propio Florentino Pérez sale en los audios diciendo que hay que controlar el Marca, que hay que controlar la prensa española, los llama subnormales a los propios aficionados del Real Madrid al sobrevalorar a Casillas según él. Y aún así, luego van con fotitos de frases de Mourinho, como la que supuestamente dijo que a los de la Masía solo se les enseña a odiar el Barça, cuando eso no es así. Las principales comparaciones de Real Madrid-Barça, ¿quién las crea? Los aficionados del Real Madrid, los crean ellos. Cristiano versus Messi, ¿quién la comenzó a crear? La comenzaron a crear ellos, cuando Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid. Sergio Ramos contra Puyol la crearon ellos. La selección de España gana el Mundial con muchos jugadores del Barça, canteranos, y los tipos se sienten menos, se sienten acomplejados, pese a que tienen 15 Champions, que es una locura. O sea, en Champions definitivamente que ellos son los reyes de esa competición. Yo no sé cómo, pero siempre acaban sacando los partidos adelante, entre una mezcla de suerte, ADN ganador, huevos, como quieras llamarlo, y ayuda arbitral, te acaban sacando todos los partidos adelante. Pero es cierto que igual siempre han contado con una buena plantilla, sobre todo estos últimos años, del 2010 en adelante. Pero ya ahora sí, volviendo al tema, por ejemplo, Raúl Asensio es un tipo que salió, hizo 2 partidos bien y lo comenzaron a comparar con Cubarsí. Nosotros teníamos a Pedri y Gavi, ellos ficharon a Tchouaméni, Camavinga, y lo primero que se les ocurre decir es que Tchouaméni y Camavinga vienen a destrozar, a mejorar, a ser mejores jugadores que lo que es Gavi y Pedri. Tenemos nosotros a Frenkie de Jong y ellos lo comienzan a comparar con Valverde. Ansu Fati y Vinicius, pese a que luego Ansu Fati la carrera se le acabó yendo muy mal por las lesiones, pero en su día se comparaba eso, y esa comparación ¿quién la crea? La crea los aficionados del Real Madrid. Y así puedo seguir y seguir. Suárez, Benzema la crean los del Real Madrid. Valde, Carreras la crean los del Real Madrid. Son tipos que siempre que ganan una Champions y del primero que se acuerdan, en vez de ir a celebrar, se acuerdan del Barça. Del Barça es lo primero que les viene a la mente. Como dijo Piqué, ganan una Copa del Rey y van y la celebran como que si estuviesen ganando el Mundial, que fue la Copa del Rey que le ganan al Barça en la temporada 2010-2011. Son tipos que, pese a que en su mente y según ellos, y lo dicen, son el mejor club de la historia, tienen 15 Champions, tienen al mejor jugador de la historia según ellos, que es Cristiano Ronaldo, aún así no pueden parar de pensar en el Barça. Sienten una envidia brutal hacia la cantera del Barça.
cada jugador bueno, medianamente bueno que le sale, de uno compararlo con el Barça. Pese a que ellos han ganado Champions, porque yo estoy seguro que ellos saben la manera en la que ganan las Champions. Ellos ganan Champions, ganan eliminatorias, pero se puede ver la manera en la que ganan. Ganan de una manera, ganan jugando como el Alcoyano, o sea, como el Zaragoza, como el Málaga, la eliminatoria contra el Leipzig, la eliminatoria contra el Chelsea en la penúltima temporada de Champions del Real Madrid, o sea, la número 14, la eliminatoria contra el PSG, y no te estoy nombrando equipos que... Yo entiendo que el City de Guardiola te pase por encima. Yo entiendo que el Liverpool de Klopp te pase por encima, pero que un Chelsea que venía... El Brentford en los últimos partidos le venía de meter 4, que estaba en crisis, que Roman Abramovich se iba a ir, Tuchel estaba teniendo problemas con los jugadores. Venga, llega a tu estadio y te meta 3. Y es verdad que luego acabaron ganando las Champions, pero yo voy a la manera en la que la ganan. Porque ellos saben la manera en la que la ganan, y es siendo inferiores a los rivales. Yo no estoy hablando de que todos los equipos tengan que jugar como el Barça y que jugar bien es jugar posiciones largas, transiciones largas, así como juega el Barça. No, tú puedes jugar. Madrid Mourinho jugaba muy bien al fútbol y no jugaba como el Barça. Pero desde el 2015 el Real Madrid lleva practicando un fútbol, lleva siendo inferiores a rivales que no debería ser inferior. El Real Madrid se supone, y luego dicen que el Real Madrid es el club con máxima exigencia, pero eso es una mentira. Se supone que tienen máxima exigencia y ganan una Champions. La última que ganaron en la final contra el Dortmund, la ganan siendo inferiores, sufriendo contra el Dortmund de Füllkrug. O sea, no es el Dortmund de Klopp, de Götze, de Lewandowski, de Gundogan, no, es el Dortmund de Füllkrug, el Dortmund de Madsen, el Dortmund de Emre Can, que ese tipo es un tractor para ser un mediocampista. Y aún así sufrieron contra el Leipzig, sufrieron en partidos de fase de grupos contra rivales que no debieron de sufrir, y luego quieren aquí ir de que su club tiene una exigencia brutal, cuando claramente no es así. El Barça se le exige ganar y se le exige jugar bien. Todas las Champions del Barça han sido el Barça siendo el mejor equipo del mundo, o mínimo el segundo mejor equipo del mundo. Pero yo creo que al primero. En cambio el Real Madrid sufre para ganar los partidos. Se tira atrás, gana con robos, y luego tienen el descaro. Tristemente es algo que pasa en el mundo del fútbol. La inmensa mayoría de aficionados, de españoles, de aficionados que siguen la Liga Española, le van al Real Madrid. Los del Betis, los del Sevilla, los de la Real Sociedad, no sé por qué, no tengo ni idea, pero le tienen un oído al Barça tremendo. Y al final, como los del Real Madrid son más, lo que la prensa controlada por Florentino Pérez quiere que se diga, el relato que quieren ellos que se acaba montando, se acaba montando. Si ellos quieren que, pese a que Messi es 10.000 veces mejor jugador que Cristiano Ronaldo, si ellos quieren que tú creas que de verdad hay una rivalidad, al final ellos, a punta de relato, de prensa, de ser la mayoría, acaban colándole a la gente que Cristiano y Messi se sientan en la misma mesa, cuando no es así. Ni siquiera es cuestión de estadísticas, porque en estadísticas Messi es mejor en absolutamente cada aspecto. Cristiano tiene más goles, pero tiene 2 años y medio más. El promedio goleador de Messi es mucho mayor, muchísimo mayor. Y mientras ambos estaban en la liga, si tú ibas midiendo temporada por temporada, Messi acababa con más goles. La mayoría de veces, unas veces Cristiano, pero otras veces Messi. Y luego dicen, pero es que no, Cristiano en la Champions, Cristiano juega en el Real Madrid. En el Real Madrid ganar una Champions con el Real Madrid es, no se me viene a la mente ningún ejemplo, pero es mucho más fácil que ganar una Champions con el Barça, con el Bayern, con el Milan,
todos los equipos grandes del fútbol tienen entre 3 y 5 Champions, y 6 Champions. 7, el Milan, el Bayern, el United, el Barça, la Juve, pero el Real Madrid es el único que tiene 15 Champions. ¿Por qué será? Porque te gana Champions como te gana en la 2016, 2017, que le acaba metiendo un robo brutal al Bayern, como te gana en la 21-22, creo que es la 21-22, la Champions de Benzema. En esa Champions el Real Madrid, tanto al Chelsea en la vuelta y al City en la ida, y el City en la vuelta, les mete unos robos tremendos. Y aún así se habla de exigencia, se habla de que el Real Madrid es el máximo club de toda la historia del fútbol. Contra el PSG lo mete en partido una falta clarísima. Yo nunca antes he visto a un árbitro celebrar un penalti fallado, como pasó en la liga pasada de la anterior temporada. Vimos a, no me acuerdo el nombre del árbitro, no sé si era Hernández, pero creo que era Rafinha o Dani Olmo, había fallado un penal y el tipo lo celebró. Como el GIF o el clip que pasan en Twitter, que es un meme de un árbitro celebrando en el FIFA. Ya literalmente fue algo similar. Bueno, no fue algo similar porque el árbitro celebró un segundo y ya, pero claramente ves como el árbitro celebra que el Barça falla el penal. Y obviamente, si lo que perjudica al Real Madrid ayuda al Barça, y lo que perjudica al Barça ayuda al Real Madrid. Y si los árbitros están perjudicando al Barça, no es para ayudar al Atlético, al Athletic Bilbao, al Valencia, a la Real Sociedad, no es para ayudar al jefe, al Tarantino del fútbol, al padrino del fútbol, a la mafia blanca esta, que es el Real Madrid. Que es una cosa tremenda. Yo nunca he escuchado, para decirlo bien, a árbitros en el VAR celebrando que el Barça, que hay una falta en contra del Barça, una roja en contra del Barça, como la que escuchamos hace poco. En la Supercopa, Frenkie de Jong le hace una falta a Vinicius y sale el árbitro diciendo, como loco, como que si por gritar le iban a dar $1 millón. Sale diciendo roja, o sea, y así puedo seguir poniendo ejemplos de cómo este club, el Real Madrid, controla absolutamente todo. Lo que se dice, a Lamine Yamal al principio se lo amaba. Cuando tenía 16 años por ahí se lo amaba. Se decía, era el 70% del mundo fútbol lo quería. Pero en nada, bueno, no fue en nada. En realidad sí pasó un cierto tiempo, pero el Real Madrid, el Lamine Yamal pasó a ser odiado. ¿Por qué? Porque el Real Madrid le apetecía, porque Lamine Yamal comenzó a burlarse del Real Madrid, comenzó a cada partido destrozarlos en el campo, y el Real Madrid no se iba a quedar de brazos cruzados, y como los tramposos que son, en vez de intentar humillar al Barça y a Lamine Yamal en el campo, van y comienzan el relato de que Lamine Yamal, por tener novias, porque es verdad que sale con una novia, pasa un tiempo y se mete con otra novia, pero es lo normal. Lamine Yamal tiene 18 años, o sea, es lo normal para alguien de su edad. Y aún así lo comparaban con Neymar por tener novia, por las celebraciones, por los cortes de pelo y tal, cuando los íntimos de Lamine Yamal, hasta Hansi Flick salió diciendo que es un tipo disciplinado y que está bien de la cabeza y no es un tipo orgulloso. Simplemente al Real Madrid le apeteció crear la farcita esta de que Lamine Yamal es subidito y ya. Y todo el mundo comenzó, que Lamine Yamal se le ha subido la fama, que Nicky Nicole le ha quitado el prime, etcétera. Entonces se habla de lo que ellos quieren que se hable. Negreira es algo que se inventaron ellos. Se ha llevado esto a gente que sabe el tema y al final el Barça sigue inocente. Si es que en verdad el Barça hubiese pagado a los árbitros,
hace mucho tiempo saldría culpable. Pero sí inocente porque el Barça no ha hecho nada. O sea, ni siquiera hay que investigar o algo. Habría que prender el televisor. La Liga 16-17. Esa liga es un robo hacia el Barça tremendo. La Liga del Coronavirus, bueno, eso fue luego de Negreira. La Liga 11-12. La liga que pierde el Barça contra el Atlético de Madrid por un córner, creo que no era, que el partido Barça-Atlético de Madrid en el Camp Nou, que lo gana el Atlético de Madrid. El Barça constantemente en Champions es perjudicado. La anterior temporada, semifinales de Champions, vemos que el calvo ese de Marciniak tenía como una cartuchera o como un bolso, no sé cómo decirlo, pero tenía ahí el escudo del Real Madrid. Y ese tipo acabó pitando el partido y acabó metiéndole un atraco tremendo. Pero hace poco Valverde coge y le mete un puñetazo digno de McGregor Prime. Y el Barça se hace loco. Cuando contra el Barça revisan hasta la más mínima cosa. Entonces el Barça es un club víctima. Yo no digo que el Barça sea el mejor club de la historia, que sea el mejor club del mundo, porque esta temporada el Barça yo creo que no está tan bien como la anterior temporada. La anterior temporada el Barça era tal vez Lo más triste de todo esto es que al final muchos culés le acaban siguiendo el juego a los que el Real Madrid quiere que se diga. Hace poco se estaba creando aquí una comparativa entre Rafinha y Lamine Yamal, y eso es precisamente lo que el Real Madrid quiere que los culés comiencen a hablar. Por algo Bartomeu acabó como presidente y Rosell acabó como presidente, y hace poco, por ejemplo, me acuerdo que se decía que Eric García era un jugador muy malo, que Error García, todo por jugar mal con Koeman, cuando con Ronald Koeman Pedri no era tan bueno como con Xavi, De Jong no era tan bueno como con Xavi, Busquets no era tan bueno como con Xavi, como con Luis Enrique en la selección española. Entonces no era tanto de que Eric García sea un mal jugador, sino que estaba en un mal equipo. Y al final se demostró que era un jugadorazo, como esta temporada, que está siendo top 5 mejores jugadores del Barça esta temporada, jugando de absolutamente todo. Y tristemente los culés a veces le siguen, pero creo que en eso los culés están mejorando y están comenzando a darse cuenta de que absolutamente todo lo controla la gente de blanco, todo lo controla el Real Madrid. Es triste, pero es la realidad. En la temporada 22-23, luego de la Supercopa, del partidazo de Gavi, Araujo sale diciendo: comenzó la nueva era, y los jugadores del Real Madrid se lo tomaron a pecho. Como están tan obsesionados y tan acomplejados con el Barça, se lo tomaron a pecho, cuando claramente Araujo se quería dar a entender que hablaba de que se había ido Laporta, de que Xavi había vuelto ahora como entrenador, de que se volvían las bases a las posiciones largas, a la defensa adelantada, a las transiciones largas, a que pesos pesados en el Barça de 2019 por ahí ya se habían ido, a que Messi se había ido, a que comenzaban a verse nuevas caras en el once titular. A eso se refería Araujo con una nueva era, a una nueva era del Barça, que era verdad. Se había acabado toda la era de los Luis Suárez, Messi, Busquets, etc. Y comenzaba a ser una nueva era de Pedri, de Araujo, de Gavi, de Jong. Y aún así los jugadores del Real Madrid se lo tomaron a pecho, creyeron que estaban hablando de ellos, porque están totalmente obsesionados con el Barça y cualquier cosa ya se ponen delicados. Y luego de ganarnos uno de los clásicos de esa temporada, la 22-23, salieron allá a tuitear burlándose de la nueva era que había mencionado Araujo. Yo eso nunca antes he visto que jugadores del Barça hayan hecho ese tipo de cosas.
Y no solo lo hicieron una vez, varias veces cuando a veces nos ganan en clásicos, salen ahí a tuitear, a ponerse hechas las delicadas. Pero si ya hasta Kroos en una entrevista había dicho en Twitter, una entrevista que me apareció a mí en Twitter y que pasó obviamente porque podías darle clic al link y podías verlo. Pero había dicho algo así de que los aficionados del Real Madrid cada vez que le ganan un clásico al Barça se lo toman demasiado en serio y se ponen muy contentos. Y que parece que hubiesen ganado una Champions o parece que su selección hubiese ganado un Mundial. Así es la felicidad que esos tipos le da cuando le ganan al Barça. Y eso únicamente pasa en clubes que, pese a que el Real Madrid tiene muchísimas más cosas, siempre mirará al Barça desde abajo, hacia arriba. Porque saben que el mundo del fútbol, cuando piensa en excelencia futbolística, no piensa en el Real Madrid, piensa en el Barça. Cuando piensan en el mejor jugador de la historia, no piensan en Raúl, en Sergio Ramos, no piensan en canteranos del Real Madrid, ni siquiera piensan en jugadores, en Beckham, en Cristiano, en Zidane. Piensan en Lionel Andrés Messi, piensan en Messi, piensan en canteranos del Barça. Cuando piensan en centrocampista, ¿en quién piensan? En Xavi, Iniesta, no piensan en Modric. Y es la verdad, y es lo que más les duele, que si te vas fuera de España, cuando le preguntas a una señora de 70 años en la calle, le pides, nómbreme un club de fútbol, no nombra el Real Madrid, nombra el Barça. Te vas a otros continentes, a África, vas a preguntar y te hablan del Barça. Es el primer club que se relaciona con el fútbol, el Barça, no el Real Madrid. Siempre el club a vencer es el Barça, sobre todo estos años. Es verdad que desde el 2019, por ahí, 2016, desde el 2016, desde que pasó el 4-0 del París al Barça, que luego el Barça lo remontó, el Barça ha venido en una caída en todo como institución, en sus jugadores, en su manera de jugar. Y ahí no era el villano, no era el rival a vencer, el club a derrotar. Pero desde que Xavi nos comenzó a levantar, para el Real Madrid somos el villano a vencer. Somos el club a derrotar. Sí, el Real Madrid, yo no sé si lo decían en serio o solo era para molestar, pero decían que el Barça era una moda y que sin Messi íbamos a competir por ir a la Champions y locuras así. No sé si lo decían en serio o qué, pero le cerramos completamente la boca en tiempo récord. Literalmente esa temporada que estaban diciendo esas barbaridades, le metimos 4 con una plantilla claramente inferior. 4 y pudieron haber sido más, si es que hubiésemos estado más acertados arriba.